yo puedo conocer el voltaje primario. ¿Ok? Cualquier voltaje, si yo despejo de aquí, fíjense, el voltaje primario, me quedaría voltaje primario es A por B sub S, ¿verdad? Bueno, eso lo que me está transmitiendo es la idea de que cualquier voltaje que esté en el secundario, yo lo puedo mirar desde el primario o yo lo veo desde el primario multiplicado por A. ¿Sí? B sub P es igual a A por B sub S, despejando de acá. Eso quiere decir que cualquier voltaje que esté en el secundario, yo lo puedo ver desde el primario como ese voltaje multiplicado por A. Ahora fíjense la corriente. ¿Se acuerdan que les decía que había el efecto inverso? Si esto aumentaba en una proporción, la corriente disminuía exactamente en esa misma proporción. Bueno, corriente del primario entre corriente del secundario es ahora al revés. Número de vueltas del secundario entre número de vueltas del primario, o sea, 1 entre A. ¿Qué idea transmite esto? Si yo despejo I sub P de acá, paso I sub S para allá, ¿verdad? I sub P es igual a I sub S entre A. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier corriente en el secundario, yo la puedo ver desde el primario como la corriente que estaba en el secundario dividida entre A. ¿Se entiende eso hasta ahora? Sí. Perfecto. Continuamos. La cuarta propiedad es la que les decía, es que la potencia se mantiene, bien sea en términos activos, reactivos o aparentes. Cualquier potencia la potencia que ocurra o que esté presente en el primario va a ser igual a la potencia del secundario. ¿Ok? Esto en la realidad no es así, porque hay unas pérdidas que el transformador consume, o sea, hay una potencia que el transformador consume también, que es lo que llamamos pérdida, y entonces la potencia del secundario suele ser siempre un poco menor, pero ese es el transformador real. Ahora en el ideal, la potencia se mantiene, ¿ok? Y fíjense que es muy fácil deducir esto. Por ejemplo, con la potencia activa, ¿verdad? La potencia activa del secundario, ustedes saben que es voltaje en el secundario por corriente en el secundario, los dos RMS, por cierto, por el coseno del ángulo que forman el voltaje y la corriente en el secundario. Bueno, si yo hago uso en esta ecuación de las dos relaciones que tengo previas, yo sé que el voltaje del secundario es voltaje primario entre A. Si yo despejo de acá, despejo voltaje secundario, paso a dividir y me queda voltaje primario entre A. Y la corriente del secundario es A por la corriente del primario, si la despejo de acá. Y tita sub S también lo puedo escribir como tita sub P. ¿Por qué? Porque yo sé que las fases no se alteran. Ah, bueno, entonces aquí se cancelan las A y obtengo voltaje primario por corriente primario por el coseno de tita del primario. ¿Y eso qué es? Pues es la potencia del primario. O sea, potencia del secundario es potencia del primario. Y el mismo razonamiento pueden aplicar con Q y el mismo razonamiento pueden aplicar con la potencia aparente. Esa es la cuarta propiedad importante de los transformadores ideales. Y la quinta, súper importante, es lo que conocemos como reflexión de impedancia. Fíjense ustedes, para poder desarrollar esta idea, vamos a considerar este gráfico, ¿no? Tenemos aquí el transformador, tal cual como lo teníamos acá arriba, pero lo hice más explícito y coloco una fuente aquí, V sub F, voltaje de fuente, en el primario, y coloco una impedancia de carga aquí, en el secundario, Z sub L. Bueno, fíjense que estos dos circuitos no se tocan físicamente, pero están acoplados por un flujo magnético. Sin embargo, cada uno de ellos no deja de ser un circuito eléctrico. Esto es un circuito eléctrico y esto es un circuito eléctrico. Si yo quisiera analizar este circuito, es decir, calcular corrientes, calcular voltajes, potencia, ¿qué tendría que hacer? Fíjense que aquí lo que siempre me van a dar es la relación de vueltas. Eso siempre me lo van a dar, ¿okay? Porque es una especificación del transformador. Una de las más importantes, o quizás la más importante. La relación de vueltas. Pero
Para yo poder calcular esto como dos circuitos separados, yo necesito una serie de datos aquí que no se tienen normalmente. Porque yo lo que tengo es la relación de vueltas, generalmente, y los valores de los componentes externos al transformador, como la fuente y Z sub L. Pero estos componentes, yo no dispongo de esos datos normalmente. Entonces, debemos recurrir a una técnica que nos permita analizar este circuito sin tener que tomar en cuenta los datos que no conozco. Y esa técnica se llama reflexión de impedancia. Eso lo que consiste es en lo siguiente. Este circuito, con un transformador, que realmente son dos circuitos eléctricos separados, se puede transformar en uno solo. ¿Ok? De esta manera. Cualquier impedancia que esté en el secundario, yo la puedo reflejar hacia el primario. ¿Ok? Traerme todo lo que está en el secundario hacia el primario. Lo mismo puedo hacer con cualquier corriente hacia el primario y con cualquier voltaje. Fíjense, por ejemplo, este es Z sub L. Ustedes saben que Z sub L, ¿ok? Es voltaje, ¿verdad? Voltaje del secundario entre corriente del secundario, por ley de Ohm con números complejos. Si divido voltaje del secundario entre corriente del secundario, me da Z sub L. Lo vimos en la unidad pasada. Ahora bien, para yo poder convertir estos dos circuitos en uno solo, yo tendría que desde el primario mirar hacia el secundario y ver todo lo que está en el secundario, traerlo hacia el primario de tal manera que no se altere los cálculos, que el circuito, digamos, habiéndolo convertido de dos en uno solo, los cálculos no se alteren, el efecto de esa conversión no sea tal que los cálculos se distorsionen. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Mirando desde el primario, si yo me quisiera traer todo hacia el primario, tendría que mirar hacia allá y ver qué impedancia veo yo reflejada en el primario de lo que está en el secundario. Si a esa impedancia la llamo Z sub L prima, ¿ok? Sería una impedancia puesta aquí, ¿ok? Esta misma impedancia puesta aquí, pero con otro valor, Z sub L prima, pues por ley de Ohm, con números complejos, sería el voltaje del primario entre la corriente del primario, lo que define esa Z sub L prima. Pero yo sé que el voltaje del primario es A por el voltaje del secundario, despejándolo de acá. Y también sé que la corriente del primario es la corriente del secundario entre A, si la despejo de acá. O sea, al hacer esas sustituciones y operar, voy a obtener A cuadrado por B sub S entre I sub S, que es Z sub L. ¿Ok? Lo que teníamos del otro lado aquí. B sub S entre I sub S da Z sub L. Entonces, fíjense lo que me queda. Esto me permite a mí generalizar y decir lo siguiente. Cualquier impedancia en el secundario, yo la veo desde el primario multiplicada por A al cuadrado. ¿Ok? Cualquier impedancia que estaba en el secundario, yo la veo desde acá como si estuviera en el primario multiplicada por A al cuadrado. Es Z sub L prima, que es A cuadrado ZL. Y lo mismo pasa con los voltajes. Cualquier voltaje, ¿ok? Del secundario yo lo puedo reflejar, lo puedo ver en el primario, como si estuviera en el primario, aplicando esta fórmula. ¿Ok? Fíjense acá, es A por B sub S. ¿Ok? Y cualquier corriente del secundario también la puedo ver como si estuviera en el primario, pero habiéndola convertido con esta relación de vuelta. Entonces, fíjense ustedes, cualquier voltaje del secundario lo veo en el primario multiplicado por A. Cualquier corriente del secundario la veo en el primario dividida entre A. Y cualquier impedancia del secundario la veo en el primario multiplicada por A cuadrado. Eso me permite a mí reflejar todo lo que esté en el secundario hacia el primario y tener un solo circuito para analizar. Y ojo, lo contrario también es cierto. Todo lo que está en el primario también me lo puedo llevar al secundario y tener un solo circuito allí y analizar de este lado. Es exactamente lo mismo, bien sea que lo lleven hacia allá o que lo traigan hacia acá. ¿Okay? Pero las relaciones serían inversas. Adelante.
O sea que básicamente lo que vendría haciendo o lo que significa todo eso es que se puede ver de uno a otro mediante la relación de A que vendría siendo como un coeficiente de reducción o ampliación. Eso es lo que sería Cor- entonces. Correcto, correcto. O un coeficiente de reducción o uno de ampliación, correcto. Ajá. Ok, Eso es, eso es. Entonces, de esa manera, tú reflejas todas las cantidades hacia un lado, operas ok. allí. ¿Cómo operas? Bueno, con todo lo que sabes, análisis de mallas, de nodos, Thevenin, Norton, como tú quieras. Tú puedes reflejar todo a un lado, hacer tus cálculos y después traértelo otra vez al lado donde estaba y reflejarlo al otro lado. O sea que es como lo que hacíamos con corriente alterna y continua, que en alterna operábamos con números complejos y después lo pasábamos al otro con números normales. sí, había un mecanismo, exacto, había un mecanismo intermedio que te permitía simplificar un poco las cosas, que era llevarte todas esas ecuaciones integro-diferenciales a números complejos para poder operar algebraicamente. ¿Ok? Operar, hacer todas tus operaciones y después traértelo otra vez al dominio del tiempo. Bueno, es una analogía, ¿ok? Parecido a lo que estás diciendo. No es que es exactamente lo mismo, pero la analogía sí es así. Estás recurriendo a un mecanismo alterno. El mecanismo alterno aquí es la relación de vueltas, que te permite reflejar de un lado a otro, ¿ok? Multiplicando o dividiendo por esa relación de vueltas. Ok, perfecto. Sí. Ok. Sí, digamos que eso es lo que, eso en esencia es lo más importante del transformador ideal. Hay un ejemplo que yo les mandé a hacer, bueno, está hecho en el libro, en el Chapman, pero yo lo considero muy completo para ilustrar todas estas ecuaciones y además la utilidad, propiamente la utilidad de un transformador en la transmisión de energía. Y es el ejemplo, si no me equivoco, ya les voy a decir cuál es. El ejemplo 2.1 del Chapman, de la edición que yo les envié. Antes de pasar allá, lo que quiero saber es si hay alguna duda en esto que se dijo, para poder hacer el ejercicio, porque... Bueno, por mi parte no. Ok. ¿Los demás están claros? Imagino que sí. Ok. Miren, el ejercicio es, digamos, ¿no? O sea, es el ejemplo 2.1, ustedes lo van a ver allí. Después les voy a dejar una pequeña asignación también con respecto a ese ejemplo. Hay un circuito, ¿no? Con una fuente de voltaje, hay una carga, ya se los dan ya lo convirtieron al mundo de la frecuencia, al número complejo, ya están convertidos. Y hay, por supuesto, aquí una impedancia en la línea que conecta la fuente con la carga, que simula las líneas de transmisión. Imagínense el Guri, pues, desde el Guri hasta acá. Esas líneas de transmisión gigantes, pues, tienen una impedancia que tiene una parte real de 0,18 ohmios y una parte imaginaria de J024 ohmios. Y eso es lo que se llama la línea. ¿Ok? Entonces lo que se pide es calcular la corriente de línea, cuál es la corriente que va por aquí, y cuál es el voltaje que se entrega en la carga. Tanto para este circuito que no tiene transformadores, como para la parte B, que es exactamente el mismo circuito, pero incorporando dos transformadores. ¿Okay? Es exactamente el mismo, o sea, vamos a calcular la corriente de línea, la que pasa por aquí por la línea, y el voltaje que se entrega en la carga, pero sin transformador y con transformador. ¿Okay? ¿Y para qué se hace eso? Ustedes van a ver que si yo no utilizo transformador, las pérdidas que voy a tener aquí en la línea son mucho más altas que si sí utilizo transformador acá. Y por eso se utilizan los transformadores en la transmisión. A mí me parece este ejemplo muy bonito, muy interesante, porque les permite hacer esos cálculos y darse cuenta en su cara, en las narices, de por qué se usan los transformadores. Fíjense que hay dos.
Como yo les decía, desde el punto de generación, normalmente se utiliza un generador que es elevador. Fíjense aquí la relación de vuelta. El primario tiene una vuelta por cada 10 vueltas del secundario. A esto ellos lo llaman transformador 1, ¿okay? El primero de acá. O sea que por cada voltio que hay aquí, aquí va a haber 10 voltios. Aquí está elevando la tensión. Luego viene la línea, ¿okay? Los cientos de kilómetros. Y luego cuando llega al punto de distribución, ya para el consumo, entonces hay otro transformador T2 que es reductor. 10-1. O sea, por cada 10 voltios que hay aquí en su primario, se va a entregar 1 voltio en el secundario. Y la corriente se va a alterar en la misma proporción, ¿ok? Pero al revés. Si aquí se divide entre 10 el voltaje, se multiplica por 10 la corriente. Si aquí se multiplica por 10 el voltaje, se divide entre 10 la corriente. Y era lo que yo les decía. Ya intuitivamente saben, si la corriente se está dividiendo entre 10, cuando yo calcule I cuadrado por R aquí, esta va a ser 10 veces menor. Por tanto, la pérdida aquí va a ser mucho menor que en este caso que no tiene transformador. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Les dan la fuente, 480 voltios con 0 grados. Les dan la carga, que es 4 más J3 ohmios, y les dan las impedancias de línea. ¿Okay? Vamos a calcular la corriente de línea y el voltaje que se entrega en la carga, en ambos casos. Luego que me den unos minutos, si alguien tiene una duda, me avisa. Para irlo haciendo acá y vamos viendo. Vamos a resolver primero el caso A y después pasamos al B. El caso A es sin transformador. Bueno, fíjense, lo primero que piden es la corriente de línea. Acuérdense que yo le pongo la flechita arriba para decir que es un fasor, pero no necesariamente tienen que ponérsela. Bueno, a mí me gusta distinguirla de esa forma. Como aquí hay una sola malla, yo podría hacer una sola malla aquí, recorriéndola con I sub lin. O puedo hacer simplemente el voltaje entre la suma de todas estas impedancias porque están en serie. ¿Okay? Sería 480 voltios. ¿Okay? Voltios por 0 grados entre 0,18 ohmios más J024, sí, ohmios más 4 más J3 ohmios. Si no me equivoqué, después ustedes rectificarán. Okay. Y lo que falta ahora es el voltaje en la carga, que sería la impedancia en la carga por la corriente que la atraviesa, que es la corriente de línea. $454. Ok.
Vamos a resaltar aquí para que puedan ver la diferencia. Voy a colocarlo acá, ¿no? Recuerden, estamos trabajando en el caso A, no hay transformadores en este momento, para ilustrar precisamente por qué hacen falta los transformadores. Fíjense, tenemos una fuente de 480 con 0 grados voltios, ¿verdad? Esta impedancia de línea y esta impedancia de carga. ¿Okay? Estas impedancias todas están en serie, ¿cierto? Porque la I de línea circula íntegramente a través de todas ellas. Entonces yo puedo aplicar directamente la ley de Ohm. Este voltaje de fuente entre la suma de todas estas resistencias me da la corriente de línea. Eso fue lo que hice acá. ¿Ok? Pues aquí agrupé los que son reales, pues las sumé, y las que son imaginarias las sumé. Y luego meten esto en sus calculadoras o en sus programas o en sus aplicaciones para resolver estos números complejos. Fíjense que uno está en polares y el otro está en rectangulares, eso no importa. Y les va a dar este valor de la corriente de línea, ¿ok? Como fasor. Y luego, para calcular el voltaje en la carga, load, voltaje de carga, bueno, impedancia por corriente de línea, me da este valor. Al hacerlo con sus aplicaciones o con su calculadora. ¿Ok? Fíjense entonces. Vean ustedes que la pérdida en la línea es considerable. Es considerable porque, fíjense ustedes, esta fuente es de 480 voltios. ¿Ok? Y miren lo que le está llegando a la carga, 454 voltios. ¿Ok? Casi en el mismo grado, ¿no? 0,9 grados, pues prácticamente cero. Prácticamente está acostado el fasor, igual que el otro, pero en amplitud, aunque esto es RMS, pero igual está afectada la amplitud, de 480 llegaron 454. ¿Dónde se quedó el resto? Bueno, el resto se quedó justamente en la impedancia de línea. Ahí hubo una pérdida, una caída de voltaje y una pérdida en forma de potencia también en esta línea. Y es considerable, ¿no? Son ¿cuánto? En este caso, ¿qué? 26 voltios de RMS. Ok, fíjense que esto puede afectar considerablemente los cálculos. Ahora veamos qué ocurre en el caso donde incluimos dos transformadores. Uno elevador y uno reductor para minimizar las pérdidas en la línea. Voy a proceder a hacerlo y lo revisamos con ustedes. Si hay dudas hasta el momento, me avisan. Caso B. Fíjense. Observen esto que les voy a decir. Como yo les dije anteriormente, les acabo de decir, ¿verdad? Yo puedo reflejar, como aquí hay dos transformadores, o sea que hay 3 circuitos eléctricos. Entonces, mi intención es reflejar absolutamente todo hacia el primario, ¿ok? Pero ustedes pudieran optar por reflejar todo hacia el secundario también. Incluso pudieran optar por reflejar esto en la rama intermedia y esto también traérselo a la rama intermedia, con la relación de vueltas apropiada, ¿ok? Esta impedancia ustedes la pueden poner aquí, reflejada con la relación de vueltas. Y esta fuente ustedes la pueden poner aquí, también reflejada. Y operar en este circuito del centro. ¿Okay? Yo ahorita voy a optar, como lo hace el libro, o sea, todas las formas, las 3 formas que le dije, reflejando para allá, reflejando todo para acá, o trabajando en la rama central, reflejando cada una de las ramas laterales hacia el centro, tiene que darle exactamente el mismo resultado. Si está bien hecho. ¿Okay? O sea, que es indistinto de cuál prefieran usar. A menos que yo lo fuerce en el ejercicio y les diga refleje todo hacia el primario del primer circuito. Bueno, ok, ya es distinto. Pero si no les digo nada, ustedes lo pueden operar como quieran. Entonces yo voy a optar ahorita, para ilustrar bien lo de la reflexión de impedancias, voy a traerme todo hacia el primario de este circuito. Voy a calcular la corriente que circula por allí. Es simplemente para proceso didáctico, ¿ok? Voy a calcular la corriente que circula por allí y después esa corriente la reflejo hacia acá. Y como la reflejo hacia acá, pues esa reflexión me da exactamente la corriente de línea. Si esta corriente tiene un espejo de este lado, bueno,
si yo calculo la corriente de este lado, habiéndome traído todo esto para acá, y y la reflejo utilizando la relación de vueltas hacia acá, bueno, ese espejo es la corriente de línea que está circulando por aquí. Ya tendría esa incógnita resuelta. Y luego esa misma corriente de línea que está por aquí, la vuelvo a reflejar hacia acá. ¿Ok? Con la relación de vueltas apropiada, de manera de obtener su espejo de este lado. Y al obtener ese espejo de este lado, bueno, con esa corriente y esta impedancia obtengo el voltaje de la carga. Esa es la lógica que voy a aplicar. Repito, lo estoy haciendo tal cual como está en el libro para que no se confundan, pero ustedes lo pueden hacer reflejándolo hacia donde quieran. De todas formas, ustedes después cuando estén estudiando, revisen por favor que no me haya yo equivocado en los cálculos, ¿no? En los numéricos. Ah, bueno, aquí nos faltó algo, no es solo la corriente de línea y el voltaje de la carga, también me piden las pérdidas en la línea. La potencia activa en la línea, pero eso es muy fácil. La potencia activa en la línea es la I de línea, ¿verdad? La magnitud de la I de línea al cuadrado por la resistencia de la línea. O sea, 90,8 amperios al cuadrado por la resistencia de la línea, que es 0,18 ohmios. Y eso da 1484. Ok. Voy a proceder con la parte B. Antes de eso voy a hacer el cálculo de las relaciones de vuelta del transformador T1 y del transformador T2. Ahorita lo coloco aquí y después lo veo. Ok, tengo las relaciones de vueltas. En este caso. Okay. Vamos por partes, porque probablemente tenga que borrar. Lo primero que hice entonces fue calcular las relaciones de vueltas de los dos transformadores. Fíjense, la relación de vueltas del transformador T1, número de vueltas del primario de T1 entre el secundario de T1. El primario tiene una vuelta, el secundario tiene 10. Por tanto, al hacer este cociente da 0,1. Y la del secundario al revés. O sea, número de vueltas del primario de T2 entre el de secundario, la relación es 10 a 1. O sea que A vale 10.
en el transformador 2. Esas dos relaciones, esas dos A, las necesito para reflejar, acuérdense. ¿Okay? Entonces, vean lo que voy a hacer. Me voy a deshacer de este circuito que está aquí, reflejando esta impedancia para acá. O sea, estos dos circuitos los voy a transformar en uno solo. Con esto aquí. Pero no puedo agarrar y traérmelo así como así porque estaría afectando los cálculos. Tengo que hacerlo considerando la relación de vueltas, como ustedes ya acaban de ver. Fíjense ustedes cómo me queda el circuito. Este primero de acá queda inalterado, todavía no lo he tocado. ¿Okay? Está aquí. El mismo B igualito, la misma relación de vuelta. Okay. La impedancia de línea, que es esta, queda igualita porque lo que estoy moviendo es esto para acá. Okay. Y fíjense que ya borré este tercer circuito que estaba acá, porque esa impedancia que estaba acá se supone que la traje al circuito intermedio. Y la llamé Z sub L, fíjense, mucha nomenclatura, pero Z sub L en el primario de T2. O sea, Z sub L vista desde el primario de T2. Y ustedes saben, por reflexión de impedancia, que la Z sub L que se ve en el primario es la Z sub L que está en el secundario multiplicada por A al cuadrado. Como A vale 10 en el transformador 2 y Z en el secundario, pues yo la tengo porque me la dan, es la Z sub L. Entonces multiplico por 100 y me da esto. O sea, esto lo que les quiere decir es que una impedancia en este secundario de T2 de 4 más J3 ohmios es exactamente igual a una impedancia en el primario de ese transformador 2, pero de 400 más J300 ohmios. ¿Okay? Multiplicada por la relación de vueltas al cuadrado. Entonces ya me deshago del tercer circuito. Ya traje todo eso para acá. Muy bien. Ahora tengo dos opciones. Ahora yo puedo agarrar esta fuente y traerla para acá. Pudiera ser una opción viable. Pero quiero hacerlo completo para que vean toda la reflexión. Ahora me voy a traer todo esto al primario. Y estos dos circuitos los vamos a convertir en uno solo.
Esa corriente da 95,934 con un ángulo de menos 36,88 grados amperios. Ok, vamos a hacerlo hasta acá, indicarles qué fue lo que hice y continuamos. Voy a tener que borrar. Bueno, fíjense, ya había reflejado todo esto hacia acá y había eliminado el tercer circuito. Ahora, fíjense que como todo esto está en serie, ¿ok? Yo puedo obtener la Z sub L total, ¿verdad? En el secundario de T1, ¿verdad? Este es el secundario de T1, este es el primario de T1. Entonces, todo esto, lo que reflejé antes, sumado con esto, porque está en serie, me da Z sub L total en el secundario de T1. Bueno, es la suma, simplemente. ¿Ok? Me da esto. Tengo una sola impedancia aquí. Y tengo dos circuitos. Ahora lo que quiero es traerme todo esto para acá y eliminar este circuito y dejar uno solo, que sea equivalente a los dos. Bueno, aquí está. Lo reflejo con la relación de vueltas. Vean que ahora la llamo Z sub L del primario en T1. ¿Y cómo la obtuve? Multiplicando la Z sub L del secundario de T1, que acababa de obtener acá, por la relación de vueltas de T1 al cuadrado, que habíamos calculado antes en 0,1. Y al hacer eso, ¿okay? Me da esto. Y fíjense que el circuito entonces se transforma en esto, simplemente. Una fuente de voltaje, una impedancia y una corriente que estoy llamando corriente del primario del transformador 1. Bueno, voy a calcular esa corriente para después reflejarla al otro lado y ver la corriente en la línea. Entonces, fíjense. Bueno, aquí ley de Ohm con números complejos. La corriente primaria T1 es el voltaje que está aplicado a lo largo de esta Z sub LPT1 que acabo de calcular. 480,0 grados voltios entre lo que acabo de calcular me da 95,94 con menos 36,88 grados amperios. Esa es la corriente que está circulando por acá, por el primario, ¿ok? Por acá. Pero como me interesa la que circula por acá, para poder calcular la corriente que va por la línea y calcular las pérdidas que hay en la línea, entonces tengo que reflejar esta corriente de aquí para acá. Fíjense que en el caso anterior, ya les había dicho, ¿verdad? Hay una caída importante en la línea, lo cual hace que el voltaje que está llegando a la carga pues sea bastante inferior al que estábamos suministrando desde la fuente. Y a la vez me piden también calcular las pérdidas en esta línea, ¿no? Y esas pérdidas son, como ya habíamos calculado la corriente de línea, la magnitud de la corriente de línea al cuadrado por la resistencia de la línea. Acuérdense que P solamente se disipa en resistencia, no en condensadores y en bobinas. Entonces tomo solamente la parte resistiva, que es 0,18 ohms. Bueno, al hacer estos cálculos me da que se están desperdiciando en la línea 1484 vatios. ¿Okay? En el caso donde no hay transformador. ¿Okay? Continuamos con este. Ese era simplemente un paréntesis, una digresión. Hasta aquí se entiende lo que hice. Este cálculo de esta corriente. ¿Cómo reflejé? Sí, sí. Perfecto. Si vamos a partir de acá ahora, la lógica va a ser, como ya tengo esta corriente, voy a reflejar para acá y obtengo la corriente de línea. Y con esa corriente de línea calculo las pérdidas en la línea de una vez. Ok, vamos a proceder a eso. Voy a tener que borrar aquí una parte porque no cabe. A ver, borro por acá. Vamos a anotar cuánto nos dio por acá en el caso A. La corriente de línea era 90,8, 7,8 grados. El voltaje de línea terminó siendo 454 con menos 0,9 grados. Y las pérdidas en la línea de 1484 vatios. Estos eran los resultados de la parte A, porque la voy a tener que borrar. Para continuar.
Ahora voy a reflejar la corriente, lo que había dicho. La corriente en el primario del transformador 1 entre la corriente del secundario del transformador 1 es 1 entre A del transformador 1. Lo que implica que la corriente del secundario T1 es A por la corriente del primario T1. Es decir, 0,1 por la corriente del primario, la que acabo de calcular, 5,94 con menos 36. La corriente del secundario de T1 es 9,594. Multiplicar por esto. 9,594. Y esta es la corriente de la línea. Entonces, fíjense, ahora en el caso B, la corriente de la línea es esta. Vamos a de una vez a calcular las pérdidas de la línea. Ok. En este caso, las pérdidas en la línea son muy inferiores. Finalmente, partiendo de acá, esa misma corriente es la corriente del primario de T2. Sí, la manera implica que corriente del primario de T2 corriente del secundario de T2 es 1 entre la relación de vueltas de T2. Por lo tanto, la corriente del secundario de T2 es la relación de vueltas por la corriente del primario. Y es por esto da implica el voltaje y la carga, esta corriente secundario de T2 por la Z de carga que ya tenemos. L da 479,7 con ángulo de menos 0,01 grados por hora. Y aquí está. Ok. Bueno, habíamos calculado aquí la corriente, ¿no? Entonces, reflejo la corriente, ¿verdad? De acá para acá otra vez. ¿Cómo? Con la relación de vueltas. La corriente
del primario de T1 entre la corriente del secundario de T1 es 1 entre la relación de vueltas de T1. Despejo la corriente del secundario de T1, porque es la que me interesa, este es el secundario de T1, y es la misma corriente de línea, entonces me interesa la del secundario, despejo por su relación de vueltas pertinente, y obtengo 9,594 con 36,88 grados amperios. Fíjense, y esa es la misma corriente de línea, ¿ok? La que circula por acá es la misma corriente de línea. Quiere decir entonces, vean, comparen con la corriente de línea que teníamos antes. ¿Ok? Es prácticamente 10 veces menos. ¿Ok? Por supuesto, al achicarse la corriente de línea, cuando yo calcule las pérdidas, ¿ok? Como la magnitud de esa corriente de línea al cuadrado por la resistencia de la línea, o sea, solamente el componente resistivo, cónchale, esta potencia me va a dar mucho más pequeña. Fíjense, apenas se desperdician acá 16,7 vatios. Y miren cuánto se desperdiciaba en el caso anterior, 1484 vatios. ¿Okay? Entonces, por eso se utilizan transformadores acá, en la transmisión de energía eléctrica. Okay, ya tenemos la corriente, tenemos las pérdidas de la línea. Y ahora me falta solamente el voltaje de la carga, que se entrega a la carga. Bueno, si tengo la corriente de línea acá, que es la corriente del primario de T2, yo la puedo reflejar al secundario con su relación de vuelta. Y eso fue lo que hice acá. Corriente de línea es la corriente del primario de T2. Y corriente del primario de T2 entre el secundario de T2 es 1 entre AT2. Despejo la corriente del secundario, que es la que me interesa, porque este es el secundario de T2. ¿Ok? La despejo y obtengo nuevamente 95,94. Pues, claro, porque A vale 10, pues multiplicar esta por 10 otra vez. Con esa corriente que está circulando por acá y la impedancia, nuevamente aplico la ley de Ohm con números complejos y obtengo el voltaje de la carga. Corriente del secundario de T2 por la Z sub L me da 479,7 voltios con menos 0,01 grados. ¿Okay? Fíjense. Fíjense cuánto era acá. Porque 26 voltios RMS se quedaban en la línea. Aquí prácticamente no se queda nada en la línea. ¿Okay? Estos 480 que estoy aplicando acá, prácticamente se aplican de forma íntegra a la carga. ¿Ok? Entonces, fíjense la comparación de estos tres valores con respecto a lo que me había dado sin usar transformador. Una pérdida mucho más grande en la línea, un voltaje en la carga mucho más pequeño, cosa que no me interesa porque lo que se quiere es que prácticamente todo lo que esté generando pues se entregue, ¿no? Se consuma, se pueda consumir. No que haya pérdidas en el medio y que no pueda aprovechar. Entonces, y por supuesto había una corriente de línea muy superior. Al incorporar transformadores de la forma en que lo hicimos, esta corriente de línea disminuye significativamente, con ello disminuyen apreciablemente las pérdidas de la línea y también aumenta el voltaje que se entrega a la carga. Esa es, digamos, la ilustración, creo, más completa y más didáctica de los transformadores, de cómo aplicar las relaciones y de por qué se utiliza. ¿Dudas hasta el momento? No, por mi parte no, está muy claro, porque Perfecto. para hacer entender es eso, que los transformadores realmente lo que hacen es que a la hora que se encuentra en la línea, que sea muy poca magnitud, o sea, en proporción muy baja, para que luego se entregue, o sea, la pérdida se minimice dentro de la línea y luego se entregue casi que toda completa. Correcto, correcto, sí. Ojo, esto de las pérdidas en la línea, claro, yo me estoy asumiendo que son transformadores de potencia, ¿no? O sea, son transformadores como los que tienen en los postes de luz o incluso mucho más grandes que eso. Que son, o sea, porque hay toda una transmisión entre el punto en que se genera y el punto después en que se va a consumir, se distribuye y se consume, ¿no? Digamos que ese es el escenario macro. Ahora, los transformadores, cuando ustedes vean electrónica, a ustedes los van a utilizar sobre todo en el diseño de
de fuentes de voltaje, de fuentes de poder, pues se llaman fuentes de poder, son fuentes de voltaje, porque la primera etapa de esas fuentes de voltaje es que lo que pretenden es producir un voltaje DC, ¿okay? Que no oscile, sino un voltaje DC parejo, para poder alimentar equipos electrónicos, por ejemplo, celulares, o sea, computadores, etcétera. Todo eso es DC, todo eso se alimenta con DC. Entonces lo que se hace es convertir esa senoide AC en una señal DC. Eso es lo que hace la fuente de voltaje. Y la primera etapa de esa fuente de voltaje es un transformador, pero son transformadores pequeñitos, o sea, lo que llaman en electricidad transformadores de control. Y muchos de ellos incluso, algunos van separados de la placa electrónica. Hay una placa electrónica donde están todos los componentes soldados y las líneas que los conectan, y el transformador suele ir aparte, con dos cables que entran a esa tarjeta electrónica. Y todo eso se mete dentro de una caja, y esa es la fuente. Hay otros transformadores, dependiendo, claro, de la aplicación y la potencia que sea necesaria, que también vienen montados sobre la placa. O sea, hay transformadores chiquiticos, por supuesto, que se pueden montar directamente sobre la placa electrónica. Esos transformadores, por supuesto, ahí ustedes no van a tener problemas de estos, de pérdidas ni nada por el estilo, porque no son cientos de kilómetros que tienen que recorrer, sino que son cosas pequeñitas, ¿no? Básicamente esos transformadores que usan en electrónica lo que pretenden es bajar el nivel de AC, ¿verdad? Son 120 voltios RMS AC, tratar de bajarlo a un nivel un poco más manejable por la circuitería electrónica que va a rectificar y a convertir eso en DC. Generalmente ustedes lo que entregan en DC son, por ejemplo, 5 voltios o 12 voltios. O sea, imagínense reducir todo eso de 120 RMS, que es más de 120, acuérdense, porque hay que multiplicar por raíz de 2. Irlo reduciendo, después filtrando hasta que quede simplemente una onda que no oscila, sino que es parejita, porque es DC, tiene la misma polaridad siempre, de 5 voltios, por ejemplo, o de 12 voltios. Esas son las fuentes de poder que ustedes van a diseñar en electrónica. Y ahí, por supuesto, ¿qué es lo que van a usar de esto? Las relaciones de vuelta. ¿Okay? Ahí no van a tener problemas de que si pérdidas en la línea de transmisión ni nada por el estilo, porque no son cuestiones de potencia grandes, pues. Pero sí van a tener que usar las relaciones de vuelta para convertir los 120 voltios RMS en un voltaje manejable por la circuitería electrónica. Y ahí es donde interviene la A, esta que acabamos de ver. ¿Alguna otra duda o comentario? También se suelen utilizar transformadores de acoplamiento para procesar señales. Audio, por ejemplo, para acoplar impedancia. Entonces, cuando trabajan con señales de audio, amplificadores de audio, ese tipo de cosas, puede haber transformadores muy pequeños, por supuesto, que lo que hacen es simplemente acoplar impedancia. Ok. Profe, y yo quería preguntarle algo, por ejemplo, Ajá. en el caso de los cargadores que hay ahorita que son inalámbricos, ahí actuaría entonces lo que sería un circuito electromagnético. ¿Perdón? Que yo quería saber si en los cargadores que hay ahorita que son inalámbricos. No escucho, se perdió el audio. Ya va. ¿Ahora? Aló. ¿Me escucha ahora? Ya va, pero voy a cerrar la ventana porque no. Ya va. Ajá, ahora. Ahora sí me escucha. Sí. Ajá, que yo quería preguntarle acerca de los cargadores que hay ahorita que son inalámbricos, que son como un pad en el cual se colocan los teléfonos o cualquier otro tipo de baterías que tengan esa capacidad de cargarse inalámbricamente. Entonces, quería saber si dentro de ese sistema se ven reflejados lo que son los circuitos electromagnéticos. Sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, tú sabes que yo no me he fijado mucho en esos circuitos que me mencionas, pero ahorita que me lo mencionas me ha despertado la curiosidad y lo voy a hacer. Y después te voy a responder con más propiedad. Pero yo lo que me imagino que ocurre ahí es que hay una transmisión, pero por supuesto por ondas
electromagnéticas por ondas, no a través de cable, que se conecta con el dispositivo donde tú cargas los celulares o lo que sea, o el dispositivo electrónico. ¿Ok? Pero digamos que lo que te estoy diciendo yo de los transformadores en las placas electrónicas es algo más tradicional. Déjame ver si consigo uno por aquí. Es algo más tradicional. Eso, si quieres, déjamelo que lo averiguo mejor y te lo respondo, te lo respondo por el chat. Dame un segundo para ver si consigo algún transformador por aquí. Aquí tengo un desastre porque esto era un depósito que yo tenía por un proyecto que estábamos haciendo de unos controladores de semáforos. Después al final, bueno, casi los terminé, pero al final no tuvimos financiamiento. Tuvimos muchos problemas con el financiamiento en dólares y bueno, el proyecto quedó ahí. Algún día lo voy a retomar. Pero tengo esto hecho un desastre aquí de circuitos electrónicos y cosas y papel. No, bueno, no tengo ninguno a la mano para mostrarte. Pero déjame que eso te lo averiguo. Sin embargo, yo, o sea, por la intuición es sencillamente eso. O sea, si él está inalámbrico, ¿cómo funciona él? Es como una regleta, algo así, y ahí conectas el... No, o sea, es como, vamos a ponerle que es como un ejemplo, un mousepad, ¿no? Entonces, el mouse vendría siendo el equipo que yo voy a cargar y el mousepad sería el cargador. Entonces, Okay. al yo acercarlo, posicionarlo arriba de él, allí se empieza a cargar el dispositivo que sería el mouse. Ok. Y no sabes, bueno, tengo que ver cómo funciona, si es de alguna, de repente es infrarrojo, no sé, o sea, cuál es el acoplamiento que hay entre la base y el dispositivo que tú colocas. Claro, no es físico, pero de repente pudiera ser magnético, como Sí. pudiera ser de repente por luz, por haz de luz. No sé cómo, tengo que Sí, averiguarlo. bueno, es que depende del dispositivo, o sea, depende del teléfono. Por ejemplo, la gama de Samsung, del S10 hacia arriba, trae esa conectividad. Entonces, el cargador obviamente se conecta a la corriente, ¿no? Toma corriente y se tiene allí. De Ok. tal forma que a la hora de yo cargarlo, lo que hago es acercarlo. Pero también Ok. existe otra especie de cargado inalámbrico, que ese sí es como con una especie de expansor de onda, que tú lo colocas como una especie de router e indistintamente donde estés tú situado, el dispositivo se está cargando. Claro, bueno, ahí, perfecto. Ahí lo que hay es que, fíjate, las ondas, todas las ondas electromagnéticas transmiten potencia también, ¿ok? La potencia no solamente la puedes transmitir por cable, sino de manera inalámbrica. Entonces, claro, al transmitir una potencia, el receptor recibir esa potencia, tiene la capacidad de poder cargar un equipo. Entonces, ahora lo que yo tendría que ver es si eso es simplemente magnetismo, si es con luz o infrarrojo, qué tipo de cosa es esa, ¿no? Porque realmente no me he topado con eso, ni me he preocupado por buscarlo, pero gracias por despertar la curiosidad. Pero Vamos a yo, averiguar. cualquier cosa de lo que yo consiga un material, yo se lo envío ¿Cómo no? para que lo Perfecto. vea y lo discutamos a ver qué Seguro, ocurre. seguro, no hay problema. ¿Qué hora tienen, muchachos? ¿Qué hora es? No tengo reloj acá. Son las 10:17. Ok, tenemos chance para ver lo de algo del transformador real también. Un segundito para borrar acá. Y lo que pasa es que yo a las 11 tengo que ir. Entonces, no tengo más tiempo. Pero como les digo, traten de estudiar la parte de los ensayos, que es lo que les quedaría después, y para el transformador real. Y si hace falta alguna otra sesión, pues la hacemos. No tengo problema. Sí, bueno, usted me indica, el chico me dijo que no había problema en usar la cuenta. Ah, bueno, Entonces, chévere. Chévere. ahí Ah, cuadramos el día. perfecto. Déjenme hacer un dibujo acá para explicarles cómo vamos a usar este modelo.
lado primario y esto perfecto. Entonces acá R equivalente secundario es la R del primario y de este lado okay. Estoy buscando aquí algo. Ok, cuando es un transformador real, recuerden que el ideal es un modelo matemático y no hay pérdida. Y se aproxima, por supuesto, mucho al comportamiento real, sobre todo cuando las pérdidas son pequeñitas. Cuando las pérdidas son considerables, de magnitud importante, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta un modelo, o sea, sustituir ese transformador por un modelo que obviamente va a ser aproximado. Nunca es un modelo exacto, es un modelo aproximado, pero que tiene en cuenta esas, de forma aproximada, esas pérdidas que se están produciendo y esos efectos magnéticos que se están produciendo en el interior del transformador. Entonces, por ejemplo, hay pérdidas, ahí lo van a ver en el libro, yo les sugiero que lo lean esa parte bien. Si acaso hace falta otra sesión, pues la tenemos. Va a haber pérdidas en el cobre, o sea, en el conductor ese que está enrollado a lo largo del, en el núcleo, tanto en el primario como en el secundario, hay unos conductores que están enrollados en el núcleo. En el lado primario y en el lado secundario, eso es un conductor, normalmente es cobre, ¿okay? Y allí hay pérdidas también, porque acuérdense que un conductor, por mucho que yo quiera decir que un cable tiene resistencia cero, no la tiene, tiene una resistencia. Y entonces, y como circula una corriente a través de él, entonces hay un producto I cuadrado por R que es distinto de cero. Hay unas pérdidas. Del lado del secundario también. Por ahí va a circular una corriente que se entrega a la carga. Entonces hay un I cuadrado R también del lado del secundario. O sea, hay pérdidas en el cobre, pero también hay pérdidas en el núcleo. ¿Okay? Hay una serie de corrientes parásitas que se activan en el núcleo y que generan pérdidas, calentamiento. Hay dispersión de flujo, porque no todo el flujo se concentra a través de la estructura. Recuérdense que le decíamos que ponemos un material ferromagnético porque hay una concentración del flujo a través de él, pero
obviamente hay dispersión de flujo también, se pierde. Hay un efecto de magnetización, hay una serie de cosas, ¿no? Entonces, que hay que tomar en cuenta en estos modelos. Entonces, hay un modelo que, digamos, todos son aproximados, pero hay uno que es más aproximado y nosotros vamos a usar el equivalente menos aproximado, digamos, el más sencillo, el que vamos a usar, que es el que está dibujado en la pizarra. Es decir, cuando se tropiecen con un transformador real, o yo les diga, el ejercicio tiene que ser un transformador real, entonces ustedes van a sustituir ese transformador por este modelo. ¿Okay? Este es el modelo, este lado de la pizarra es el modelo de transformador con todo el secundario reflejado hacia el primario. ¿Okay? Ven que es un solo circuito, no tiene el acoplamiento magnético, es uno solo, pero todo lo que está en el secundario ya me lo traje hacia el primario. ¿Ok? Internamente en el transformador. Cosa distinta es una carga externa que esté conectada. Si hay una carga externa, la tienen que llevar ustedes manualmente en el momento oportuno. ¿Okay? Pero internamente en el transformador, todos esos efectos que se están produciendo en el secundario, los reflejo hacia el primario y obtengo este modelo aproximado. Entonces, por supuesto, para poder calcular basándonos en este modelo, yo tengo que tener la resistencia equivalente en el primario, la reactancia equivalente en el primario, la reactancia de magnetización, la resistencia en el núcleo, todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto, fíjense acá que esa resistencia equivalente en el primario, que es esta que está acá, es la resistencia propia del primario más la resistencia del secundario reflejada. Fíjense que está multiplicada por A cuadrado, reflejada hacia el primario. Y lo mismo ocurre con la reactancia equivalente. La del primario más la del secundario reflejada hacia el primario, multiplicada por A cuadrado. ¿Okay? Porque una reactancia es una impedancia, es lo mismo. Una resistencia también es una impedancia. Entonces, este es el modelo que ustedes van a utilizar, van a sustituir el transformador por este modelo dentro de los circuitos, del análisis de circuitos, cuando se requiera que todo se refleje al primario. ¿Okay? Este es el modelo con todo reflejado hacia el primario. Y el modelo pues es exactamente igual, solo que cambian los parámetros cuando todo se refleja hacia el secundario. Es este que está acá. Observen ahora que la resistencia equivalente, por ejemplo, que tengo aquí arriba, y la X equivalente, es la que tengo en el secundario, respectivamente, más la que tengo en el primario, pero ahora reflejada hacia el secundario, es decir, dividiendo entre A cuadrado. ¿Okay? Es decir, me estoy trayendo todo el primario hacia acá. La operación inversa. ¿Okay? Si hacia allá multiplico por A cuadrado, pues hacia acá divido entre A cuadrado. Y fíjense esto, ¿no? La X de magnetización dividida entre A cuadrado, la resistencia de core, por eso la C, la resistencia del núcleo, dividida entre A cuadrado. Y todas las magnitudes, incluso el voltaje, fíjense el voltaje primario. Aquí está el voltaje primario, aquí era el secundario, pero como está reflejado hacia el primario, lo multiplico por A. Aquí el secundario, pues estoy parado en el secundario, estoy reflejando lo que está en el primario hacia el secundario, dividiendo entre A el voltaje, por la relación de vuelta. Bueno, entonces, ¿cuándo usar uno o cuándo usar otro? Y yo se los voy a decir explícitamente. O, que es la parte que yo quiero que estudien ahora, tienen que hacer una serie de ensayos. Los ensayos, a los transformadores, sobre todo estos transformadores de potencia, se les suelen hacer pruebas de laboratorio para precisamente obtener el valor de estos parámetros. ¿Okay? Obtener el valor de estos parámetros. Y saber cómo yo podría modelar ese transformador en un circuito más complejo, ¿verdad? Para producir cálculos aproximados, pero bastante aproximados, no cosas desastrosas, pues cálculos imprecisos. Entonces, esos ensayos, esas pruebas de laboratorio que se hacen, tienen un procedimiento. Algunas de esas pruebas se realizan en el primario y otras de esas pruebas se realizan en el secundario. Entonces, dependiendo de la prueba que estén haciendo, ustedes tienen que reflejar para un lado o reflejar para el otro, usando estos modelos. Se llaman ensayos de circuito abierto, ensayos de cortocircuito. Esos ensayos que se aplican en esos transformadores, la finalidad es buscar el valor de estos parámetros experimentalmente, ¿ok? Para después poder entonces crear el modelo de transformador y cuando yo vaya a incorporar ese transformador en algún cálculo, bueno, ya tengo sus parámetros listos y simplemente los meto en los cálculos que tengo que hacer.
Yo no nos va a dar tiempo hoy de meternos ahí, pero es lo que quiero que está en las secciones que yo les mandé a estudiar, que lo verifiquen muy bien. Son pruebas, es repetitivo, o sea, es un procedimiento. O sea, el ensayo de cortocircuito siempre se hace igual y el ensayo de circuito abierto siempre se hace igual. ¿Okay? Lo que tienen es que ubicar exactamente dónde lo tienen que hacer en el transformador específico que se les dé. Y entonces considerar estos modelos para saber si van a reflejar para un lado o para el otro. Eso se lo explican bien allí. Lo otro que es muy importante, que tienen que saber y que va para este examen, es, bueno, son dos cosas. El concepto de regulación de voltaje en un transformador real, por supuesto, y el concepto de eficiencia del transformador. Esas son dos formulitas, pero tienen que saber aplicarlas, porque, bueno, eso también va parte de la evaluación. Y eso aplica, o sea, tiene sentido aplicarlos en el transformador real, porque en el transformador ideal, pues la eficiencia es 100%, porque no hay pérdida. ¿Okay? La eficiencia normalmente se calcula como la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100%. Bueno, pero si la de entrada y la de salida son iguales porque no hay pérdida, pues la eficiencia es 100%. En cambio, en un transformador real eso no es tan así. Y lo que se busca es que sea lo más eficiente posible, o sea, que no haya cosas que se desaprovechen en gran magnitud. Entonces, bueno, un transformador les puede dar, qué sé yo, al 95% de eficiencia, 97, 93, bueno, mientras más cercano a 100, pues mejor. ¿Ok? Menos pérdidas tiene. Y el concepto de regulación de voltaje también es súper importante y también tiene sentido pues, en un transformador real. Ustedes van a ver allí que van a considerar el transformador en vacío. Cuando se le dice en vacío, quiere decir que no tiene carga conectada a él, en vacío. Y el transformador a plena carga. ¿Okay? Y con esas dos variables ustedes van a poder calcular el porcentaje de regulación de voltaje que tiene el transformador. Entonces son dos conceptos adicionales, además del modelo de hacer los ensayos, de conocer cómo se hacen los ensayos para determinar los parámetros del transformador real. Parece que ahorita no nos va a dar chance porque ya yo casi voy, me tengo que ir. Pero bueno, como les digo, está en el libro bastante bien y cualquier cosa, pues tenemos otra sesión si ustedes lo consideran necesario. No sé si tienen alguna otra duda. Eso es, hasta aquí, más lo que vimos en la clase pasada, es todo esto que les estoy mencionando y lo que vimos hoy es la segunda evaluación. En esta segunda evaluación, pues vamos a trabajar con los mismos grupos que hicimos en el corte 1 y en la tercera también vamos a trabajar con los mismos grupos. Seguramente van a hacer algunos ejercicios tal como fue la primera, así va a ser la segunda. Quizás haya uno que otro ejercicio que les cueste un poquito más, pero es la idea porque lo están haciendo en grupo y además tienen varios días para responder. Pero igualmente todos salieron muy bien, cosa que me complace mucho. Entonces, y ya el tercer corte vamos a hacer un trabajo, como les había dicho, un trabajo de investigación, pero ya más abierto, mucho más a criterio de usted. O sea, yo le voy a pedir 2 o 3 cositas básicas, pero el resto queda a criterio de usted, que va a ser justamente sobre el tema de máquinas rotativas. Entonces, y con eso completaríamos ya la evaluación. Para esta segunda evaluación, los 5 puntos de la actividad complementaria a las que asistieron, pues los tienen también. Y eso se va a sumar a la nota que obtengan en el trabajo de la segunda evaluación. Así que bueno, no sé qué otra cosa quieren comentar algo antes de irnos. No, bueno, por mi parte todo está muy claro. Y de igual Perfecto. forma, si se quiere, pues se hace la otra sesión sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Que Cuadramos ya la y cuenta ya la tengo disponible, pero el muchacho me dijo que sí, que la podía usar tranquilamente porque los que él tenía, las clases que él veía, por los momentos no las estaban viendo. Entonces, qué bien, qué bien. que cualquier cosa, pues saben que está a disposición para eso. Buenísimo. Bueno, yo les reitero por último, antes de irnos, les reitero que próximamente viene un evento de Coninteg al que pueden asistir voluntariamente, no es obligatorio. Si ustedes quieren,
participar con algún tema específico, que se trate algún tema, tendrían que hacerme una propuesta a mí, yo se los comenté la clase pasada, respecto del tema que quieren que se trate. Pero el tema tiene que ser o bien de libertad económica en general, o bien de emprendimiento en particular. Digamos que quisimos darle un poquito más de dinamismo a los eventos de Conintec y queremos ahora que ustedes sean más participantes en nuestros eventos. Entonces, que ustedes tomen la batuta y digan, miren, nosotros consideramos que un tema muy importante, por ejemplo, que quisiéramos tratar, es la inflación, cómo se genera. Bueno, eso es algo general de libertad económica. Ok, perfecto. Eso puede ser un tema. O cómo se hace un plan de negocio para un emprendimiento. Eso es algo concreto de emprendimiento, pero también es válido y es algo de lo que nosotros, digamos, tratamos pues en la organización. Entonces, quienes quieran, todavía no tengo la fecha, pero va a ser próximamente, y puedan, esto no es obligatorio, quieran proponer algún tema, estoy abierto para recibirlo, y entonces esos temas todos van a un pool, se someten a, digamos, se cuentan, todos los que tengan mayores votos, pues entonces ese es el tema que se va a escoger para la próxima sesión de Conintec. Nada más era recordarles eso. Okay. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, pues lo dejamos hasta aquí por hoy. Chévere, profesor, muchas gracias. Buenísimo, ¿no? Gracias a ustedes. Sigan estudiando. Chévere. Nos Hasta vemos, luego. gracias. Hasta luego.